Bien, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto volver a saludarles. A quien ya conocí en persona me da más gusto y a quienes solo nos hemos conocido por medio de esta transmisión, pues un placer como siempre poder estar en contacto con ustedes. En esta ocasión vamos a entrar a la tercera sesión y está relacionada con la parte de lo que son conductas de riesgo y la parte relacionada con los aspectos importantes en la familia. Voy a apagar la cámara para compartir. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, si espero que estén viendo la filmina, conductas de riesgo, módulo 4, sesión 3, estrategias de intervención preventiva dentro de la familia. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Desarrollar estrategias prácticas para prevenir conductas de riesgo en el entorno familiar, que eso creo que sería lo más importante dentro de todo lo que es este módulo, porque precisamente pues es lo que nos permite tener la posibilidad de que nuestros hijos, nuestras hijas estén lo más adecuadamente posible en cuestiones de desarrollo y en cuestiones de desenvolvimiento dentro de la escuela, dentro de la familia, dentro de la sociedad en general. Y un segundo objetivo es fomentar la comunicación efectiva entre los miembros de la familia. Ya hablamos de alguna manera, así de una forma muy superficial en la sesión pasada, acerca de esta parte de la comunicación efectiva como una de las cuestiones más relevantes, como una de las cuestiones más interesantes para que todo el proceso de prevención, el proceso de interacción, el proceso de rehabilitación, según los casos, pueda llegar a feliz término. Entonces, serían nuestros dos objetivos primordiales. Luego, serían los 4 temas que vamos a contemplar el día de hoy. Algunos de ellos sería una cuestión muy básica, pero pues de alguna otra manera siempre es importante que tengamos una visión generalizada. Primero vamos a hablar sobre estrategias basadas en evidencia. Luego estableceremos modelos de intervención familiar. Posteriormente hablaremos de la importancia de la consistencia y la empatía en la crianza. Y por último, nos abocaremos a lo que es recursos y programas comunitarios de apoyo. Son 4 temas muy interesantes, muy relevantes, que ya irán ustedes observando. Y que, como siempre les digo, pues no estamos descubriendo el hilo negro. Es solo hacer conciencia de lo que ya tenemos alrededor para que en el momento en que tengamos la conciencia, precisamente podamos hacer uso de todo lo que tenemos alrededor como estrategias, como herramientas, como instrumentos que nos van a ayudar a que volvamos a tener una dinámica familiar, un desarrollo interno familiar que nos permita prevenir, sobre todo prevenir. Recuerden que la sesión pasada presencial hablamos de prevenir más que de intervenir. Y entonces aquí pongo una filmina, una fotografía, un dibujo de lo que es una familia, una representación que tenemos ahí pues de diferentes formas, edades, etcétera, que implicaría toda la parte de lo que nuestra familia puede significar, inclusive para algunos las mascotas. Y esta es una caricatura, un dibujo de la Secretaría de Gobernación, precisamente de la Comisión Nacional de Población. Bien. Pero también tenemos aquí otra filmina porque a veces nuestra imagen siempre es familia, papá, mamá, un hijo, 2 hijos o 3 hijos. Y nos olvidamos de que existen familias que le llamamos monoparentales, que en su momento es que solo tiene una figura materna o paterna, no un matrimonio, no una pareja, y que están encargados de la crianza, a veces por viudez, a veces por divorcio, a veces por separación, etcétera. Entonces, también es una parte interesante de considerar que tenemos familias que se le llama monoparentales porque solo existe una figura, ya sea la paterna o la figura materna. Entrando ya en tema,
vemos que cuando hablamos de estrategias para intervenir, son estrategias que están enfocadas en fortalecer el vínculo familiar. Decíamos que el primer núcleo social del niño, de la niña y posteriormente del adolescente, posteriormente del joven, es la familia. Y la familia como tal va a ser el sustento durante muchos años en el desarrollo del sujeto para que pueda ser un desarrollo lo más apegado posible a lo que son los estándares. En este sentido, el vínculo familiar, nos va a proporcionar a promover la comunicación y el apoyo, y a desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes. De pronto tenemos olvidado el papel tan fundamental de lo que es esa familia. Si ustedes se remontan a cuando eran niños, ¿dónde podrían considerar que se sentían más seguros? ¿Dónde podrían considerar que podían tener esa posibilidad de apoyo, de arropo, de calor? Pues muy probablemente en la familia. Quizá no aquellos que fueron desgraciadamente educados en una familia disruptiva, en una familia no funcional, etcétera, pero en la mayoría, aún con cierta disfuncionalidad, nos sentíamos apoyados, nos sentíamos acogidos, era la parte más segura. Y estas estrategias lo que buscan es minimizar los factores de riesgo. Minimizar al máximo todo aquello que pone en peligro el desarrollo del sujeto. Llevar lo más posible a potenciar los factores de protección. ¿Cómo proteger? A veces también tenemos una mala idea de que no hay que proteger mucho a los infantes y a los adolescentes y a los jóvenes. No, tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque no están todavía en su máximo desarrollo, porque necesitan puntos de referencia para que puedan generar una mejor autoestima, una mayor independencia, una forma madura de enfrentar las situaciones. Entonces, estas estrategias ayudan a padres y a tutores a ser mejores cuidadores. Y quise poner esta palabra cuidadores, porque es función del adulto hasta que legalmente cumple los 18 años, son los responsables, los adultos, del niño, del adolescente, del joven. Entonces, de alguna manera, también esa palabra cuidadores es una parte importante, no solo tutor o padre, porque eso es más como la forma legal. En el momento de cuidadores es precisamente esa responsabilidad que tenemos sobre el niño, sobre la niña, sobre el adolescente, de cuidarlo y propiciar lo mejor para estos. Y pongo aquí en negritas y la palabra ojo, porque vamos a hablar de estrategias basadas en evidencia. En la cuestión científica, en el área sobre todo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, hablamos de formas de intervención basadas en evidencia. Y esto implica que entonces llevó un proceso científico, no es algo al azar. Cuando no estamos hablando de basadas en evidencia, estamos hablando de estrategias que pueden ser, por ejemplo, cuestiones relacionadas con cierta religión, cuestiones relacionadas con que así ha sido siempre en la familia, cuestiones relacionadas con ciertas cuestiones de brujería, con ciertas cuestiones relacionadas que no tienen un aporte científico. Y muchas veces nosotros estamos educando a los muchachos, a las muchachas, en cuestiones relacionadas con, así me enseñó mi mamá, así me enseñó la abuela, así. A veces yo no quiero ser tan determinista de que eso no sirva, porque muchas cosas funcionan. Pero aquí, como estamos en una situación un tanto más formal e institucional, pues vamos a hablar de lo que propiamente sería el aspecto relacionado con la base científica de lo que vamos a hacer. Lo que se va a proponer está basado en trabajos experimentales, trabajos donde se ha llevado rigurosamente el método científico. Insisto, no quiere decir que si no está ahí, no funcione. ¿Por qué? Porque por algo se sostienen muchas veces. No quiero entrar en detalle porque no sería cuestión de este trabajo. Bien, veamos entonces ahora estrategias. Una de las primeras es programas de formación para la vida en familia. ¿A qué se refiere esto? Todo aquello que nos permita fortalecer el vínculo con los hijos.
Estrategias relacionadas con todo lo que nos lleve a fomentar la convivencia familiar. Podemos dar muchos ejemplos y cada uno de ustedes va a tener alguna cuestión muy particular familiar. Pero una de las cuestiones es mucho de las tradiciones. La comida, por ejemplo, de sábado, domingo, con toda la familia, con la abuela, con los abuelos, tanto paternos como maternos, etc. Ese tipo de conductas nos permiten ese fortalecimiento con los hijos y con el resto de la familia. ¿Esto a qué nos lleva? A que el chico, la chica vaya teniendo más redes, vaya tejiendo más redes que le permitan en un momento determinado tener dónde sostenerse si llega a tener una situación de riesgo, si llega a tener una situación de alteración, si llega a tener una situación de que le ponga en peligro su integridad. En la siguiente sesión vamos a tomar también en cuenta esta parte como estrategia, lo que serán algunas actividades en particular para fortalecer el vínculo con los hijos. Otra estrategia, ya muy mencionada, comunicación efectiva. Esta comunicación debe ser abierta y honesta, con una escucha activa. Ustedes tienen de tarea de la sesión pasada establecer una escucha activa, tener un diálogo con un adolescente que no sea su hijo de preferencia, puede ser algún familiar, pero que no tenga mucho contacto para que realmente se ejerza una escucha activa. Es decir, la comunicación debe ser como el diálogo, permitir que la persona exprese, escuchar lo que expresa, expresar lo que pienso, respetando lo que la persona, el chico, la chica, está exponiendo, sintiendo, manifestando. Aquí tenemos uno de los problemas más difíciles, porque no tenemos una comunicación efectiva. Y ya se los había comentado, de pronto dicen, es que si nos comunicamos, sí hablan, sí expresan, pero no de una manera efectiva, porque no hay un diálogo, porque no hay un respeto, porque no hay entonces una cuestión muy interesante que les decía la vez pasada, también hay que tomar conciencia, dense cuenta cómo se comunican con sus hijos y entre ustedes mismos como parejas, porque en su momento dicen, es que si nos comunicamos, ¿por qué? Porque le digo, sí, le dices, pero hay respuesta por otra parte de lo que te contestan, tú tienes una comprensión y se establece una situación de diálogo, de un vínculo, y es cuando encontramos los errores, es cuando encontramos los déficits que no permiten tener esa comunicación efectiva. Y sabemos por muchos medios, de una manera muy ejemplificada y experimentada, que la comunicación es la base más importante en lo que es las relaciones humanas. La siguiente estrategia también es muy interesante, que habla de establecer límites y normas claras. Tanto de comunicación efectiva como de establecer límites y normas claras se establece esa parte de decir, no es válido decir yo creía, no es válido decir yo pensaba, no es válido decir yo me imaginaba, porque yo creía, yo pensaba, yo me imaginaba es mío en particular, no estoy tomando la realidad de la otra persona. Entonces, cuando uno establece los límites de forma clara, se puede esto, esto no se puede. Puedes llegar a la casa después de las 10 bajo estas circunstancias. Tú tienes que elaborar este tipo de trabajos aquí dentro de la casa, limpiar tu cuarto, etcétera. Tienes disponibilidad en este horario. Si no se cumple con este horario, entonces no habrá posibilidad. Cuando estamos estableciendo límites y normas, se ayuda a los chicos, a las chicas, a entender lo que se espera de ellos. Y entonces esto les lleva a tomar decisiones responsables. Por eso no es viable, yo creía, yo me imaginaba. Cuando yo le explico al chico, a la chica, a mi hijo, a mi hija, estas son las reglas, estos son los límites, entonces no puede haber esa cosa de que yo me imaginaba, yo creía, porque está claro. ¿Sí? Y es también donde tenemos muchos errores en la crianza de los hijos, de las hijas, porque estamos muy dados a esa parte de decir, pues es que es lógico que tú tengas que ser así, es lógico que tengas ya que saber que tienes esas reglas aquí, no. Dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Siguiente
Apoyo social. Buscar el apoyo en la comunidad con otros padres para compartir experiencias y recursos. Esto se dio hace algunas décadas muy de moda cuando se habló de escuela para padres, que se daba sobre todo en las escuelas primarias. Cuando hablamos de esta comunidad en particular es que los grupos de padres ayudan mucho. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos una situación problemática con nuestro hijo, a lo mejor de adicción, a lo mejor de rebeldía, a lo mejor de bajo rendimiento escolar, etcétera. Cuando hay una sesión o grupo de padres, entonces compartimos. Y en ese compartir nos damos cuenta que no somos los únicos y que hay situaciones más pesadas o más difíciles en otras familias. Y eso nos permite ir tomando una situación de realidad, de que realmente nosotros no estamos tampoco así como que los mártires, los más afectados, los más, sino que somos parte de un proceso social y eso nos ayuda mucho a que en un momento determinado nos brinde el apoyo, el consejo, otro padre de familia que dice, a mí me ha funcionado así, en nuestra familia nosotros hemos trabajado así y esto ha ayudado mucho a nuestro hijo así y entonces ese compartir de experiencias, esos consejos son de la vida real, no son de una teoría. Y esto es muchas veces más aceptable por los padres y mucho más asimilable para aplicar. Luego también hay ayuda social, apoyo social en alguna comunidad, puede ser parroquial, de la religión, una comunidad de vecinos, una comunidad, etcétera. Grupos donde nosotros podamos encontrar apoyo, donde nosotros podamos encontrar la posibilidad de expresar, de compartir, para que se nos retroalimente y para que se nos dé la posibilidad de tener nuevas percepciones, nuevas formas de visualizar la problemática o la situación. Actividades de familia. Las actividades compartidas en familia promueven, como decíamos ahorita, la conexión, la convivencia, el vínculo. El tiempo en familia es muy importante y sabemos que en la actualidad cada vez es menos el tiempo en familia. Y ya no es tanto de que el papá o la mamá esté en el lugar de trabajo. Ya lo decimos en la sesión pasada presencial. Estamos los 4, los 5, los 3 en la casa, pero no nos comunicamos porque cada uno está en su aparato, en el teléfono o en la computadora o en la tablet, etcétera. Entonces, necesitamos buscar actividades donde intervengan todos los miembros de la familia. Pueden ser actividades relacionadas con la casa misma, pueden ser actividades relacionadas con actividades lúdicas que le llamamos, o actividades de juego, juegos de mesa, dominó, baraja, el Monopoly, etcétera. Proyectos dentro de la casa, como puede hacer la pintura, como puede hacer la resanar, como puede hacer el jardín, no sé, pero que sean actividades donde la familia esté involucrada en su totalidad. Luego tenemos una estrategia que se conoce como educación y habilidades para la vida. Prácticamente se refiere a habilidades sociales, emocionales y de resolución de problemas. Ya también vimos en la sesión pasada lo que eran las habilidades sociales, aquellas habilidades, aquellas formas en las que yo puedo desempeñarme dentro del núcleo familiar, dentro del núcleo social, dentro del núcleo escolar, de una forma adaptada, de una forma adaptativa. Habilidades emocionales, manejo de las emociones, manejo de la ira, manejo de la alegría, manejo de, etcétera, y de resolución de problemas. Habilidad para la vida, resolución de problemas es una parte también que decíamos en la sesión pasada, importantísima, porque de pronto nuestros muchachos, adolescentes y jóvenes no saben qué hacer. Se les presentan problemáticas y no saben cómo encontrar una solución. No llevan a cabo un procesamiento de la información, no hay un pensamiento crítico, no hay una forma de visualización de alternancia, de alternativas. Está esta situación, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces las habilidades sociales, las habilidades emocionales y las habilidades cognitivas van a ser de relevancia tal que nos pueden proporcionar la solución o varias soluciones y alternativas para ese problema. Desgraciadamente, en nuestro medio ambiente social y en nuestro medio ambiente educativo
Estamos muy ahorita cerrados, muy enclochados, si me permiten la palabra, en la cuestión de que no batallen. ¿Para qué vamos a batallar? Si ya tiene ahí esto, si ya puede hacer esto otro. Un ejemplo muy clásico que siempre pongo al respecto es, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago más allá de lo conveniente para hacer una suma? Si está la calculadora. Y ahorita, ya haga la prueba, ponga a uno de sus hijos o usted mismo, usted misma, a hacer una división con decimales, así, manualmente, y a ver si la puede hacer. Entonces, no es, está ahí la máquina, sí, está la computadora, está la calculadora, está, pero muchas veces nosotros nos perdemos la posibilidad de conectar neurológicamente. Y ya dijimos también la sesión pasada de la importancia de la neuroquímica. Entonces, cuando se dejan de conectar las neuronas, nuestras habilidades de pensamiento se van disminuyendo. Cuando tengo nada más que aplicar oprimir 3, 4 teclas, no estoy consciente del proceso, no estoy consciente de todo lo que implica. Y esas son habilidades que me van a permitir solucionar problemas, porque cuando no tenga la calculadora, ¿qué voy a hacer? Cuando no tenga la máquina, ¿qué voy a hacer? Y esto es una cuestión del desarrollo cerebral, de cómo estamos desarrollando habilidades de pensamiento analógico, de pensamiento o de razonamiento, que le llamamos razonamiento lógico-matemático, etc. Entonces, mucho ojo ahí, las máquinas, todo lo que son la tecnología, son herramientas muy importantes para que podamos desarrollar nosotros funciones, pero no son nunca sustituto de lo que son las habilidades y lo que son las funciones neuropsicológicas. Prevención de riesgos. Vamos a hablar de un riesgo muy específico que ya lo comentábamos, el consumo de drogas o de alcohol. Es enseñar a los hijos a decir no. Y esto es muy importante porque muchos chicos y chicas no saben decir no, temen decir no. Su autoestima, su asertividad está en muy bajos niveles, entonces no. Si me quitan del equipo, si me sacan del grupo, si no, pues como me van a decir que soy un torpe, me van a decir que soy maricón, me van a decir que soy una chiple, me van a decir, y entonces voy a seguirles la corriente. Voy a hacer lo que me dicen. No. Y para eso nosotros en la casa debemos estar bien, bien sustentados y decir, usted diga que no. Y si le van a decir esto, usted tiene aquí siempre un lugar de apoyo. A veces no se lo tenemos que decir, se lo tenemos que hacer sentir. Uso de redes sociales, que son la cuestión de moda en estos momentos, plataformas digitales para llegar a más familias, compartir información. Aquí es una parte muy importante que deseamos ahorita. Este es un medio, pero no es en sí la meta. Y por eso muchas veces las redes sociales se convierten en enemigos, porque las utilizamos para enemigos. Pero las redes sociales pueden ser plataformas muy importantes donde yo pueda educar, donde yo pueda compartir información, experiencias, así como lo hicimos en un momento determinado de manera personal en la escuela para padres. Ahora tenemos esas redes sociales, las computadoras, el internet, etcétera, donde puedo también tener un grupo de compartir. Leí este artículo, salió esta nueva información sobre las adicciones, ahorita está muy de moda lo que es el suicidio, cómo podemos proteger, y entonces empezamos a compartir. Cuando lo empezamos a compartir, va a ser un compartir de la familia en general, no nada más que la mamá lo esté haciendo, porque luego nos empezamos a dividir. Y entonces eso sería un punto importante, porque a la hora de desayunar, a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de compartir, no sé cuál sea su momento más de compartir, podemos decir, me mandaron un artículo sobre suicidio en adolescentes, y vi esto y esto otro, ¿qué piensas? ¿Tú qué dices?
has visto en tu escuela, has tenido contacto con tus compañeros o has escuchado en alguno, y empezamos a dialogar, empezamos a escuchar. Y de esa manera entonces también nos vamos enterando bajo qué circunstancias o qué tipos de información están obteniendo los chicos y las chicas. Y un poquito repetitivo de lo anterior es el establecimiento de lineamientos. Pero aquí es más en función de orientación, no tanto de establecer la regla, esto se puede y esto no se puede, sino aquí es, bajo estas circunstancias se pueden dar estos elementos. Tus calificaciones están ahorita bajando. Vamos a dialogar por qué, vamos a ver qué es lo que piensas, y entonces empiezo a escuchar. Es que la maestra, es que la materia, es que a veces las tareas, bueno, ya escuché, creo que hay razón en esto, creo que hay razón en esto otro, quizás necesites pensar un poquito más en esto porque estás invirtiéndole mucho tiempo al fútbol o mucho tiempo a lo que es el gimnasio, no sé, y empezamos a orientar. Entonces, ¿qué te parece si elaboras un nuevo programa de tus actividades extracurriculares porque necesitas ponerle más atención a lo que es la actividad académica? Yo lo estoy orientando, no lo estoy regañando, no estoy imponiendo, estoy tratando de llevarlo por una línea que considero que puede ser la más relevante, pero es una decisión que está en función también de sus puntos de vista, de sus percepciones. En este sentido es el lineamiento, es decir, esa orientación. Si estamos aquí, ¿cuáles son las alternativas y cómo podemos llegar a ellas? Viene un interesante concepto, refuerzo positivo. Si hablamos de refuerzo positivo es hablar de toda una cuestión de psicología que está basada en el condicionamiento operante. No es el caso más que aquí hablar de que vamos a enfocarnos en lo bueno que realice la persona. Vamos a poner toda la atención cuando está haciendo las cosas de manera adecuada y evitar al máximo resaltar lo negativo. ¿Por qué es esto? Porque somos muy buenos, muy buenas para siempre estar viendo lo negativo. Es que eres torpe para esto, es que no haces caso, es que eres muy desobediente. Y cuando el chico o la chica trae una buena calificación, qué bien, esa es tu obligación, perfecto. No, no le damos ese reforzamiento, ese refuerzo, decir, qué bien, bien por ti, esto merece un abrazo, esto merece que, etcétera. Darle consecuencias positivas a lo que el sujeto esté haciendo. De esta manera evitaríamos más el castigo, porque estamos muy acostumbrados a castigar. No pasaste o pasaste con una calificación muy baja, te castigo. Te castigo no dejándote ver televisión, quitándote el carro, etcétera. ¿Por qué no mejor le refuerzo sus conductas positivas que van a evitar que se presente lo negativo? Es decir, en lugar de castigarle cuando sale calificaciones bajas, le refuerzo, le doy una, como diríamos en todo momento, una estrellita, le pongo una estrellita porque obtuvo una calificación aprobatoria en la presentación que tuvo, porque está haciendo la tarea y le estoy ayudando inclusive a hacer su presentación en PowerPoint o en la entrevista en una filmación, no sé. Enfocarnos en lo positivo, en lo bueno, en lo que es benéfico y menos en lo negativo. Y por último, en este refuerzo, en esta situación, perdón, de estrategias, la supervisión parental. Hay que estar supervisando. Son todavía los hijos que están en casa. No están completamente independientes. Entonces necesitamos mantener mucho contacto sobre actividades, personas, actividades académicas, actividades deportivas, actividades sociales, quiénes se juntan, cómo se juntan, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera sé de una forma real qué está alrededor de mis hijos, qué está alrededor de mis hijas. En este sentido, la supervisión no es estar vigilándoles constantemente, sino supervisando, dice la palabra. Entonces, ¿vas a salir? ¿Con quién vas a salir? Pues voy con acá, ¿a dónde vas a ir? Ay, pues es que no sé, necesito que me digas a dónde vas a ir y me lo tienes que decir. Es que
lo siento, yo necesito protegerte, necesito tener seguridad y necesito que me digas a dónde. No el típico de decir, tú estás aquí en la casa y vas a hacer lo que estás aquí, porque empezamos en esa lucha de poder. Es hacerle ver que es mi responsabilidad, por eso decía ahorita cuidadores, es mi responsabilidad tu bienestar. Y en este sentido lo tenemos que hacer. Y aquí viene una forma muy interesante de análisis, de estudio de lo que ha sido precisamente esa supervisión parental y que quizá algunos de ustedes ya la han escuchado. Hablamos de los estilos de crianza. Los estudios en el desarrollo humano y en las familias nos permiten ver este aspecto. Hay 4 tipos de estilos de crianza conocidos, o los más conocidos. Tenemos aquí una lámina. Desgraciadamente creo que la primera está muy pequeña, la quise agrandar, pero no se da. Y nos dice estilos de crianza. Nos habla de permisivo, autoritario, democrático y negligente. Y tienen ahí 2 flechitas. Uno está en función del apoyo y otro está en función de la disciplina. Pero acá tenemos otra donde también nos está hablando de esos estilos de crianza. Son los mismos, pero con diferente nombre. Autoritario, pasivo, que sería un tanto el permisivo, digo el negligente, democrático y permisivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Ustedes lo van a identificar, si no es que lo han hecho ya anteriormente. El autoritario, hay un alto nivel de exigencia, no hay diálogo, control de comportamiento por la jerarquía, castigos, más castigos que premios, perdón, poca efectividad y no se negocia, se impone. ¿Por qué? Porque soy tu madre. ¿Por qué? Porque soy tu padre. Así tiene que ser y punto. Pasivo o permisivo es un bajo nivel de exigencia, no viven experiencias, pocas normas o no se aplican, exceso de afecto, justificación de los errores. Es el lado contrario, el apapacho excesivo. Pobrecito, así debe ser. Está muy chiquito, está muy chiquita. Ay, si todavía es un niño. Ay, si todavía. Entonces se le permite todo y no se le exige. Estamos formando chicos o chicas muchas veces flojas, sin responsabilidades, etc. El democrático. Hay un equilibrio entre normas y cariños. Normas claras y ajustadas a la edad. Uso equilibrado de premios y castigos. Control de las emociones. Democrático es lo que podríamos considerar propiamente el equilibrio. Y ahí lo dice de varias formas. Donde todo está de una manera circunstancial. A veces podemos ser más exigentes, a veces podemos ser menos exigentes, de acuerdo a las, y vamos buscando la armonía. Y por último, el permisivo. Bajo nivel de exigencia, no hay normas, educación al hijo es asignada a otros, desordenados, mucha amabilidad, muy amorosos también. Encontramos esa situación de que esos papás que trabajan todo el día y que los chicos están al cuidado de otras personas, de los abuelos, etcétera, esas visiones de que, pobrecitos, yo trabajo todo el día, casi no los veo, pero pues no les falta dinero, no les falta comida, no les falta una buena casa, no les falta, etcétera. Entonces, a veces compensamos la ausencia de la persona con cuestiones materiales. Espero que ya se estén ubicando y cuando se estén ubicando no es para sentirse culpable o para sentirse, soy lo máximo, sino para que ubiquemos precisamente, para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia de cómo es que yo estoy llevando a cabo esa crianza. Y entre más pasivo, entre más permisivo, estoy haciendo un chico o una chica más vulnerable. Entre más autoritario también, pero del lado contrario, porque no se está permitiendo. Son personas rígidas, cerradas, que no se permiten, pero también son formas en las que muy probablemente generen en un momento determinado un momento de escape y puede ser una conducta de riesgo. Por eso el democrático es el que puede considerarse más apropiado y entonces en un sistema democrático de crianza
es donde se podrían dar todas las que hemos visto como estrategias del trabajo en familia, de proyectos, de la parte de la escucha activa, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo es importante, de qué manera hemos estado criando a nuestros hijos. Y esto también es muy interesante de que muchas veces así fuimos criados. Y a veces muchos, de alguna manera como adultos, dicen, pues así me criaron a mí y no me pasó nada. Cuando escuchamos esa observación, quiero pedirles a ustedes, si la han hecho ustedes o la han escuchado, que se pregunten si cuando usted lo educaron de niño o de adolescente, hace 30 años, las cosas eran como son ahorita. La situación de agresión al exterior, la situación económica, etcétera. Entonces, quizá en su momento ese estilo sí funcionó porque el medio ambiente lo propiciaba y lo reforzaba, pero ahorita ese tipo de estilos no está siendo funcional porque el medio ambiente no lo permite como tal. Entonces, no es válida para mí esa aseveración de que así me educaron a mí y yo estoy bien. Y sería cuestión de que analizáramos al respecto. Bien, modelos de intervención familiar. Ya son programas diseñados, ya es una cuestión sistemática, ya es todo un trabajo que se llevó a cabo para capacitar a los padres. Esto que estamos haciendo en este diplomado sería una primera aproximación a un modelo de intervención. Sin embargo, no lo podemos considerar como tal porque no tenemos un lineamiento preciso. Estamos dando diferentes temas, pero no tenemos toda una conjunción que nos lleve dentro de una teoría. No es que esté mal, sino que esta es una primera aproximación. Cuando ya hablamos de un modelo es porque ya ha sido comprobado, porque ya ha sido llevado a cabo a través de diferentes formas de experimentación, etcétera. En este momento estamos hablando de modelos de intervención familiar que han sido ya comprobados que resultan y dan resultados. Son programas, son modos, son formas eficaces y eficientes que están buscando la mejora. ¿La mejora entre qué? Entre el hijo y los padres, entre la comunicación, etcétera. Estos modelos de intervención que son más conocidos ahorita en la aplicación son lo que llamábamos ahorita condicionamiento operante, donde los padres aprenden a utilizar técnicas para fomentar comportamientos deseados y reducir conductas problemáticas, textualmente. Es decir, donde buscamos que lo bueno se acreciente, aumente y lo malo se reduzca. Y tenemos ahí esa imagen porque muy probablemente algunos de ustedes ya han escuchado ese condicionamiento operante, que es lo que llamábamos con el condicionamiento de muchas mascotas. ¿Cómo enseñamos a orinar, a hacer sus necesidades a un perro en un área sí y en un área no? Con condicionamiento operante. ¿Cómo enseñamos a una rata, si han escuchado ustedes de la experimentación, a que apriete la palanca? Como todos esos son modos de condicionamiento operante, donde se va a estar siempre reforzando, dando algo positivo cuando las conductas son las adecuadas y dando algo negativo cuando las conductas son inadecuadas. ¿Cuáles son los puntos centrales? ¿En dónde está el eje, la vertiente de este tipo de modelos? Identificar los patrones de interacción padre e hijo. ¿Cómo es que se está dando la interacción? Una parte de los estilos de crianza. ¿Cómo es que yo me relaciono? Yo papá con mi hijo, con mi hija, yo mamá con mi hijo, con mi hija. ¿Realmente tenemos una identificación de cuál es nuestro patrón? ¿Estamos en un estilo de crianza de qué tipo? ¿Hay una comunicación? Entonces es casi como una radiografía, como un esquema que me permite ubicar qué estamos haciendo. Aprender técnicas de refuerzo positivo. Cuando yo estoy entendiendo los patrones, de pronto me doy cuenta que siempre estoy castigando, que pocas veces elevo a mi hijo y digo, es buena, eres grande, te felicito, porque muchas veces como padres tenemos una idea errónea, decimos, no, es que si le empezamos a decir que bueno, que eres maravilloso, que eres excelente, se van a crecer, se les va a subir y entonces no hay que los baje. No, todos necesitamos que nos reconozcan. Vamos a hablar de ese reconocimiento en el refuerzo positivo. Y entonces, ¿cómo lo puedo reforzar? Con lo que le gusta. Y si le gusta una revista en particular, si le gustan unos juegos en particular, si voy a hablar de cómo le doy algo que a él le guste como una forma de decirle, estás haciendo las cosas bien.
esto, pero en función de él, no en función mía como adulto, en función de él. Entonces hay diferentes formas de aplicar ese refuerzo, más prolongado, menos prolongado, etcétera. Pero siempre ver lo positivo. Utilizar estrategias de gestión del comportamiento, es decir, ¿cómo le puedo hacer motivante a mi hijo, a mi hija, diferentes formas de trabajar? ¿Cómo le puedo hacer motivante el hecho de que se lleve bien, se comunique, se trabaje, estudie, etcétera? ¿Cómo hago que mi hijo o mi hija realmente cuando esté estudiando, cuando esté trabajando en la casa, cuando esté haciendo alguna actividad, goce de eso que está haciendo? Y para eso es necesario comentarlo, utilizar ese análisis, ver de qué manera, qué son sus necesidades, qué son sus expectativas, etc. Comunicación efectiva, ya lo dijimos, es punto central en todos aspectos. Reducción del estrés familiar, algo muy importante y muy relevante porque de pronto llega la mamá que trabajó todo el día, llega el papá que trabajó todo el día, llega el chico que tuvo 2 exámenes, llega etcétera, y todos traen alteración y todos traen el estrés a todo vapor. Necesitamos darnos cuenta y decir, en el momento en que entramos aquí a la casa, dejamos de lado este tipo de cosas y buscar actividades que me relajen. Y aquí puede ser desde cuestiones muy simples como la música, como algunos aromas, inciensos, aceites, etcétera, una comida, una muy buena comida, etcétera. Algo que nos haga reducir todo ese estrés que estamos llevando desde lo externo. Tenemos aquí 3 formas muy precisas. De hecho, la primera está en inglés, pero son programas que permiten este tipo de solución, o más que solución, este tipo de fortalecimiento de procesos para hacer frente a conductas de riesgo. Son 3 formas en las que pudieran investigarse, solo son para que ustedes se den cuenta, para que ustedes conozcan de que hay estrategias ya establecidas que las aplican en determinadas instituciones, que usted puede entrar a internet y buscar este tipo de terapias, este tipo de formas de trabajar y ponerse en contacto, porque aquí en la ciudad puede haber grupos o aquí en el estado, aquí entonces muchas veces ya tenemos esa posibilidad de que sea también a nivel a distancia. Consistencia y empatía. Consistencia. Aplicación de límites y normas, ya lo dijimos, pero que se mantenga. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy de buen humor, entonces le levanto el castigo. Bueno, ahora estoy de muy mal humor, le duplico el castigo. Esas son inconsistencias. Hay que ser consistente y constante. Aplicación de límites y normas y mantenerlas el mayor tiempo posible. Si yo dije una semana no vas a salir, no vas a salir una semana. Por eso es muy importante que cuando usted emita un castigo, ojalá que no lo emita muy seguido, esté bien tranquilo, bien tranquila. Porque si el castigo lo aplica cuando usted está alterado, su hija llegó de la fiesta a la 1 de la mañana cuando usted le dijo que a más tardar a las 12 o las 11:30, y en cuanto llega usted se la pone como lazo de cochino y es cuando le dice, te quedas un mes sin hacer esto, y emite el castigo. Usted está alterado, usted está alterada. Usted puede decir en ese momento, no es lo que acordamos, rompiste la regla, mañana hablamos al respecto. Ella y él van a saber que al día siguiente van a hablar, les van a aplicar la sanción, pero usted ya va a estar más tranquilo, más tranquila y entonces va a decir, pues no, una semana es muy poco o una semana es demasiado, no lo va a poder cumplir porque tenemos la fiesta de mi tía, porque etcétera, etcétera. Entonces ya aplica con conciencia el límite. Y entonces saca la norma y la regla y dice, fallaste en esto, esto fue lo que, etc. Empatía, ya también lo mencionamos en alguna ocasión. Esta característica es que los padres pueden comprender y validar las emociones de sus hijos. Los padres sienten, comprenden, se dan cuenta de qué es lo que está pasando con sus hijos.
Y entonces saben esas emociones, si está en la tristeza, si está en la rebeldía, si está en el coraje, si está en la ira, lo entendemos. Y lo podemos abrazar y decir, te entiendo, sé que te está llevando pifas, porque la maestra no fue lo que respetó, demás, te entiendo, pero ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos solucionar? Y esto es muy importante en la crianza porque ayudan a los niños, a los adolescentes a desarrollar habilidades emocionales y sociales que ya deseamos ahorita. Y sobre todo a sentirse seguros. Cuando uno es empático, la gente, las personas se dan cuenta y dicen, es que me gusta platicar mucho con tal maestro, o me gusta mucho platicar con tal persona. ¿Por qué? Porque siento que me escucha, porque siento que me da un buen consejo, porque creo que me entiende. Esas son expresiones que escuchamos muchas veces y desgraciadamente muchas veces no se escuchan con referencia a los padres. Pocos son los que dicen, sí, yo puedo platicar muy bien con mi papá, con mi mamá, y unos dicen, no, con ella puedo platicar mejor con mi tía que con mi mamá, puedo platicar mejor con mi tío que con mi papá, puede platicarme, etcétera. Esas son cuestiones, ¿por qué? Porque se sienten comprendidos y validados en lo que son sus sentimientos y sus emociones, y esta parte nos permite mucho el desarrollo. Y aquí lo tenemos escrito. La consistencia nos da seguridad y confianza. Nos permite ser previsibles y nos da aprendizaje de normas. Y son elementos muy relevantes, véanlos ustedes. Seguridad y confianza. Cada vez tenemos personas más inseguras y con menos confianza, más a la expectativa, más a la defensiva. ¿Sí? Previsibilidad. Nosotros podemos prever, saber que si estamos dando toda una situación armónica para nuestro hijo, hay más seguridad en él y aparte más seguridad para nosotros de que no va a caer en conductas de riesgo. Y de las normas, estamos en una sociedad donde hay normas en todos los aspectos. En donde quiera que estemos como grupo va a haber normas, unas más formales y otras más informales. Que no se respeten, pues es precisamente el motivo de muchos disgustos y de muchas desavenencias, pero precisamente nosotros le vamos a enseñar a que hay que respetar las normas porque es necesario para tener un desarrollo lo más adecuado posible. Y la empatía nos permite la validación emocional, es decir, lo que siento es válido. Si tengo coraje, es válido tener coraje. Si tengo tristeza, es válido tener tristeza. ¿Sí? Porque muchas veces decir, no, 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 tristezas aquí no, 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 no haga tanto escándalo, ¿para qué tanta felicidad? No, hay que aceptar y darle el valor a lo que siento en mi emoción. Permite el desarrollo emocional, ¿por qué? Porque yo lo puedo expresar. Tengo sensaciones, tengo emoción, en este momento tengo mucho coraje. ¿Cómo puedo manejar el coraje? Y entonces viene la habilidad. En este momento me siento completamente frustrado, no es lo que yo esperaba, me siento molesto, etcétera. Es mi emoción y entonces ¿cómo la puedo manejar? Y relaciones saludables, pues lo que estamos buscando en todos lados, en el trabajo, en la escuela, obviamente que hablamos de relaciones saludables y entonces estamos hablando de lo contrario a las relaciones tóxicas, que son las que están al día. Una relación donde se fortalezca lo afectivo, donde haya confianza, donde haya respeto, donde haya la posibilidad de expresión y de desarrollo. Establecer límites claros y consistentes es explicar las reglas, ya lo dijimos. Escuchar y validar las emociones a manera de resumen es la que nos permite mostrar el interés hacia los hijos. Y es cuando ellos se sienten validados y dicen, a mi papá, a mi mamá, le importa lo que estoy sintiendo. Utilizar un lenguaje calmado y respetuoso, pues es algo muy importante. Evite al máximo lo agresivo, lo despectivo, eres un tonto, pues sí, ¿qué puede esperarse de ti? Pues si ya te hayas tardado, si todas esas son cuestiones que nos están mandando al piso a la persona y que va muy lejos de aumentar y de fortalecer su autoestima. Dar ejemplo, otra cuestión muy relevante, ¿va? Aprenden observando, ya lo dijimos en la sesión pasada. Es importante usted de ejemplo de empatía y respeto con usted mismo, con su esposa, con sus compañeros, con sus compadres, con su familia. Ofrecer opciones y permitir. Y para esto yo necesito escuchar.
Cuando estamos en una situación autoritaria, no damos opciones. Así se hace porque así se hace, porque yo quiero. Cuando estamos en una situación democrática, ¿qué piensas? ¿Qué alternativas hay? Vas a hacer esta actividad, vas a ir a la fiesta, pero no puede llevarte tu mamá, no puedo llevarte yo. Entonces empezamos a buscar opciones y esto le permite al chico, a la chica, ampliar. Y volvemos a reforzar el buen comportamiento. Aquí, recursos y programas de apoyo, les doy una lista de programas de prevención que ustedes pueden consultar en el Internet, que ustedes pueden consultar en lo que es las páginas de gobierno municipal, estatal, porque son programas que ya están establecidos para el apoyo a las familias, para que puedan manejar de alguna manera situaciones diferentes de acuerdo al programa, el estrés, la familia, el apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces estos programas no siempre son los más idóneos, pero de alguna manera nos pueden dar la pauta para poder encontrar alternativas. Y luego también lo que son asistencia y rehabilitación. Hablamos de centros de rehabilitación, líneas de ayuda, servicios de salud mental, y también vamos a encontrarlas en muchos de lo que es las páginas de internet, las páginas de gobierno, las páginas de trabajos universitarios, de diferentes instancias educativas, etcétera. Son grupos que están precisamente creados para dar apoyo, para orientar, para fortalecer todo lo que hemos visto en esta parte de la sesión y también de la sesión pasada, porque están precisamente buscando el servicio voluntariado, ¿sí? Esta es una parte muy relevante que permite también buscar formas de apoyar y de que nos apoyen a nosotros también. Entonces, esta sería la cuestión relevante en la teoría de lo que son estas partes de lo que es la familia y cómo podemos aprovechar en la familia para trabajar todo lo que son las conductas de riesgo. Su tarea va a ser crear un contrato familiar para establecer reglas y expectativas claras, ¿sí? Se van a sentar en familia y van a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿A qué te comprometes, mamá? ¿A qué te comprometes, papá? ¿A qué te comprometes, hijo? ¿A qué te comprometes, hija? ¿Cuáles son las reglas y qué esperamos de este reglamento? ¿A dónde nos va a llevar y cómo nos va a llevar? ¿Sí? Pues con esto damos por terminada esta sesión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar compartiendo. Aquí está mi correo, el de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por ahí no puse el otro. Es el del Gmail, pero también aquí tenemos ciertas imágenes relacionadas con la familia y cómo esta nos puede ayudar a trabajar las conductas de riesgo. Que tengan una excelente tarde, muchas gracias y bendiciones. Hasta luego.